Sí, pongo para que empiece a grabar. Perfecto, bueno. Entonces, primero que nada, esto es lo que les decía en el campus ya tiene habilitada, bueno, acá las correcciones del trabajo práctico uno. Esta unidad ya estaba habilitada, que es con la que hemos estado trabajando la semana pasada y la anterior. La unidad 5 que es comunicación, las consignas del trabajo práctico 2 que es el trabajo final, y la unidad 6 que en realidad es la que no vamos a llegar a ver y no entra en el trabajo práctico, pero nada, la dejo habilitada para que la tengan, por más que no la usemos. ¿Sí? ¿Y dónde quedaron? Ahí está. Entonces, la semana pasada, si mal no recuerdo, habíamos llegado a ver hasta Flenger, ¿no? Por favor, corríjanme. Habíamos visto cómo funcionaba el Flenger. Continuemos entonces con el siguiente ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de cómo funcionaba el Flenger? Justamente lo que hacía era eh, aplicar un retardo temporal en la señal de audio. Entonces, ese retardo temporal eh, generaba que la altura tonal del sonido vaya variando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se volvía más agudo, más grave, más agudo, más grave? Y el flanger tenía la particularidad de que ese retardo temporal estaba controlado por una onda senoidal. Entonces era repetitivo, o sea, siempre cumplía con los mismos ciclos. El efecto de chorus utiliza un poco ese mismo principio. De hecho, yo sé que el patch da un poco de miedo cuando lo ven así, pero un poco lo mismo de siempre. Fíjense que todos los módulos son idénticos y solamente están duplicados. ¿Sí? Fíjense que cada uno de estos modulitos, que son el corazón del proyecto, están duplicados. Lo mismo ocurre de este lado, es solamente para recibir las diferentes señales. Pero bueno, empecemos un poquito por acá. ¿Qué es? No sé si alguna vez escucharon hablar del efecto chorus o coro, o cómo funciona el efecto de chorus en audio digital. Básicamente el nombre, perdón, el nombre hace referencia a lo que ocurre cuando tenemos un coro de personas cantando la misma canción, básicamente. Por más que... Uy, perdón, esto se ha caído. Ahí. Por más que todas las personas estén siguiendo la misma partitura y todos estén cantando exactamente la misma nota y exactamente con el mismo timing, lo que ocurre en un coro es que, primero que nada, los timbres de las voces de cada una de las personas son diferentes, obviamente. Es lo mismo que ocurre con los instrumentos musicales. De hecho, hemos hablado varias veces acerca del concepto del timbre y qué diferencia había entre el timbre, la altura tonal, la amplitud, la frecuencia, etcétera, etcétera. Pero básicamente el timbre es todas esas características espectrales más allá de la altura tonal del sonido que se está generando, que nos permiten a nosotros identificar el sonido, identificar la fuente del sonido. Es decir, si yo tengo una flauta tocando exactamente la misma nota que un violín, yo igual diferencio que uno es una flauta o un clarinete o un saxo o lo que sea y el otro es un violín, por más que la nota que se está tocando sea exactamente la misma. Eso es justamente por el timbre característico de cada uno de los instrumentos. Lo mismo ocurre con las voces. Por más que estén todos cantando la misma canción, cada voz tiene un timbre diferente, entonces son reconocibles estas diferencias. Y después ocurre otra cuestión más, y es que por más que sea el coro más experimentado de la historia, eh, nunca todas las personas van a atacar una nota exactamente al mismo tiempo, ni con la misma altura tonal. Hay micro variaciones de altura tonal y de timing, ¿sí? Algunos milisegundos, que generan algunos desfasajes entre todas las personas que están cantando. Eso es lo que ocurre en la vida real con un coro. Incluso el coro más profesional del mundo, el que se les ocurra, siempre van a haber esas variaciones, sumadas obviamente a las variaciones tímbricas. Ahí es donde aparece este efecto que llamamos chorus, o este procesador, como quieran decirle, que es también un procesador espectral basado en retardos temporales, que básicamente lo que hace es, con una única fuente de sonido, generar el efecto de que hay varias fuentes haciendo lo mismo, como si se tratara de un coro musical.
¿Y cómo hacemos esto? Bueno, básicamente con algo que estuvimos viendo la semana pasada, que era mediante retardos temporales y pequeñas variaciones en esos retardos para generar, o sea, el retardo temporal, como bien lo indica el nombre, va a generar variaciones temporales entre las diferentes versiones de ese sonido. Mientras que la oscilación en las variaciones temporales lo que va a generar es que cambie el pitch o la altura tonal de ese sonido. Pero tiene que cambiar ligeramente porque si no ya se nota que es un proceso. La idea es emular lo que ocurriría con un coro y hacer esas micro variaciones tanto de frecuencia como de timing, pero partiendo de un único sonido. En este caso vamos a partir de nuestro ejemplo de nuestro amigo Cortázar y vamos a analizar un poco lo que está pasando acá. Pero básicamente la idea es esa, con un único archivo de audio generar la impresión de que hay varias voces haciendo exactamente lo mismo. Cuando digo voces no me refiero necesariamente a voz hablada, a voz humana, sino que decimos voces a las diferentes fuentes de sonido, básicamente. Pero siempre partiendo de un solo sonido. Se suele usar, de nuevo, muchísimo, obviamente, en voces humanas, pero se usa en prácticamente cualquier instrumento. En guitarra también es un proceso muy común. Se suele usar para dar más cuerpo, para generar esa sensación de grandeza, de que hay varias personas tocando lo mismo. Justamente como lo indica el nombre, que es bastante explícito, como si se tratara de un coro. Entonces, acá en la parte de arriba, un poco lo mismo de siempre que venimos viendo en todos estos ejemplos. La sección que tenemos para crear nuestro mensajito, ¿sí? El bang conectado al Open Panel. Esto nos permitía abrir una pestañita donde podíamos seleccionar algún archivo de audio para cargar en caso de que estemos trabajando con archivos de audios. Tengan en cuenta que todos los procesadores que estamos viendo ahora, por cuestiones didácticas, los vemos con archivos de audio, pero tranquilamente podrían aplicarse sobre síntesis, es decir, por ejemplo, sobre el trabajo práctico 1 de la materia, o sobre micrófonos directamente y trabajar con sonido en tiempo real. No necesariamente tienen que ser archivos de audio. Por un tema de practicidad está puesto así, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, toda esta secuencia lo que nos permitía era crear un mensajito para cargar la ruta de nuestro archivo de audio en particular dentro de este mensajito que nos permitía usar el objeto readsf para reproducirlo. Esta parte de acá sigue siendo lo mismo que habíamos visto en el flanger. El bang activaba el trigger dispara primero la ruta del archivo y luego el mensaje de play, que acá está representado directamente por un número 1, que iba al readsf. Entonces el readsf lo que hacía era navegar hasta la ruta del archivo de audio y reproducirlo, ¿sí? Hasta acá nada nuevo. El spigot solamente servía para prender y apagar el loop, porque acuérdense que el objeto readsf tenía la particularidad de que cuando termina de reproducir un archivo manda un bang por su salida derecha. Entonces yo podía usarlo para volver a activar la secuencia como si se tratara de un loop. Ahora, ¿cuál es el tema? Si yo conecto directamente la salida del readsf al bang, va a funcionar, pero yo no tengo la capacidad de prenderlo o apagarlo. Siempre va a quedar en loop hasta que yo corte el cable. En cambio, nosotros poníamos un spigot y el spigot nos permitía encenderlo o apagarlo. Si yo tengo esto seleccionado, ese bang va a pasar de largo y va a volver a activar el sonido, es decir, voy a prender el loop. Y si yo tengo este toggle apagado, no iba a funcionar. O sea, una vez que llegue la señal al spigot, el spigot no le permitía pasar, entonces directamente terminaba ahí la secuencia. O sea, el sonido se disparaba una única vez. Y hacia abajo, un poco, la estructura es la misma que teníamos en el flanger, ¿sí? Yo tengo un objeto del write, ¿sí? Que me permitía a mí escribir el delay. Acuérdense que el objeto del write tenía dos argumentos. El primero era el nombre del archivo, porque funciona de la misma manera que todos los objetos que habíamos visto de comunicación inalámbrica, ¿sí? Que yo los tenía que vincular a través de un nombre. Entonces yo sé que este del write está vinculado con este del read. Y el segundo argumento era básicamente el tamaño del buffer, que para lo que estamos haciendo igualmente no es tan necesario, pero nunca está de más decirle a la computadora que nos reserve una parte de la memoria para este proceso en particular. Del otro lado
O sea, luego de la cadena yo tenía obviamente el del read que lee la información de ese retardo, pasaba en este caso a través de un filtro. El filtro no es necesario, es solamente para eliminar un poco las interferencias que pueden aparecer en frecuencias altas. Y el tiempo del delay, o sea, cuánto duraba ese retardo temporal, se controlaba a través de este objeto que se llama rt-retardo. R obviamente con virgulilla porque estamos enviando información de audio, la mandábamos directamente a través de un oscilador. ¿Sí? Todo esto es básicamente la estructura que habíamos visto la semana pasada para el flanger. Es exactamente lo mismo. Parte de la señal viaja directo a la salida y parte de la señal se estaba enviando después del retardo, porque también para que se produzcan todas esas variaciones siempre teníamos que combinar la señal original con la señal procesada. Este sumador de acá solamente está hecho para que podamos ver la combinación de las dos señales en el espectrograma, pero no afecta en lo más mínimo al sonido, ¿sí? Solamente es para visualizar lo que está pasando. Aquí lo único que tenemos es un par de argumentos para que todo esto empiece con una configuración predeterminada, pero en realidad es algo que se puede ejecutar a mano, no es necesario que esté cargado desde el principio, es solamente como un preset para que cuando yo abro el patch ya empiece con esta configuración. Después, si prestan atención, van a ver que todos estos bloquecitos son idénticos al primero, a este de acá. Es decir, yo en realidad lo que tengo es simplemente diferentes líneas de retardo. O sea, tengo un objeto principal que crea ese retardo y después tengo diferentes objetos para leer esa información que se almacenó a diferentes tiempos. Justamente porque lo que estamos queriendo crear es pequeñas variaciones entre diferentes voces para generar esta impresión de que lo que teníamos era justamente un coro de instrumentos o de voces humanas o de lo que sea que pongamos. Entonces yo necesito tener varias líneas de retardo diferentes. En el flanger trabajamos con una sola porque no necesitábamos tener más. No es que no podamos, sino que no necesitábamos tener más. Pero en este caso sí o sí necesito tener varias porque si no, no tiene mucho sentido el efecto en sí. Si la idea es crear un coro, no va a ser un coro de una persona, ¿sí? Va a ser un coro de varias personas. De hecho, en este caso, como ven, yo tengo 4 voces. La principal con su retardo y otras 3. Si yo quisiera agregar más voces, para cada una tendría que agregar un bloquecito de estos, cambiándole obviamente el nombre para tener diferentes líneas de retardo que funcionen de manera independiente entre sí. Es decir, que cada una tenga un delay distinto para que se genere esa impresión de que están llegando a diferentes timings. Fíjense que lo único que cambia es el objeto que recibe la información del tiempo de retardo. El del read en sí, obviamente que es el mismo porque todos están levantando la información del mismo objeto. Todos están levantando este del write. ¿Sí? Los 4 del read que yo tengo acá están levantando el mismo del write. Lo que cambia es cuánto tiempo tardan en liberar la información que leyeron en ese del write. ¿Sí? Cada uno tiene su propio timing. Y ahora el modulito que se encarga de justamente generar estos retardos variables. La estructura, en este caso particular, está hecha levantando el ejemplo que habíamos visto del flanger y de hecho pueden alternar, por eso tiene puesto un multiplex, para que puedan alternar entre flanger y chorus. Fíjense que la única diferencia entre el flanger y el chorus es que en realidad la información va a pasar a través del oscilador o no. Es decir, yo voy a generar un retardo temporal fijo o un retardo temporal variable. Si el retardo temporal era variable, a través del OSC, era un flanger. Si el retardo temporal es fijo, era simplemente parte de la estructura del chorus. ¿Sí? El multiplex, acuérdense, lo pueden activar acá con los 2 mensajitos. Si yo toco en el mensaje 0, lo que estoy diciéndole al multiplex es que permita pasar la información de la izquierda y no la de la derecha. Es decir, que va a estar en modo flanger. Y si yo presiono el botón de la derecha, está al revés, está en modo chorus, no en modo flanger, porque está permitiendo pasar la información de la derecha y no la de la izquierda. Esta parte de acá también la habíamos visto como parte de la estructura del flanger, era simplemente para que no se genere una onda con números negativos. Porque acuérdense que yo lo que estoy generando es un retardo temporal.
¿sí? Entonces yo no puedo hacer que el retardo se adelante a el sonido que es fuente de ese retardo. O sea, no puedo hacer que algo suene antes de lo que está sonando. Sí puedo hacer que tenga más o menos retardo. El mínimo que podría tener es cero, es decir, va a sonar exactamente el mismo momento que el sonido original, pero nunca puedo tener un tiempo de delay negativo. Por eso hacíamos esta estructura para generar un offset, que la señal que originalmente iba de -1 a 1 termine yendo de 0 a 1 con estos dos objetos. Y este objeto de acá básicamente me permite a mí controlar de cuánto tiempo, cuál es la profundidad de ese retardo en sí. Ahora, de nuevo, si prestan atención aquí, todos los bloquecitos son idénticos. Justamente porque, de nuevo, lo que estamos haciendo es simplemente generar diferentes líneas de retardo. Obviamente, si yo quiero generar la impresión de que esto es un coro, tendría que poner, tendría que hacer que cada uno de estos módulos tenga valores diferentes, porque si no, voy a tener una voz principal y otras 4 que tienen exactamente el mismo tiempo de retardo, o sea que van a sonar todas juntas como si fueran una sola. Para generar este efecto de chorus, yo tendría que poner 4 tiempos de retardo diferentes. Entonces, por ejemplo, esta tiene 0.1. Esta, como se está multiplicando justamente, puedo modificar directamente desde acá del slider que dice retardo. Esta está retrasando la señal 24 milisegundos. Esta la voy a poner en 46, 12 y 15, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que va a estar haciendo todo este proceso es que esta primera línea de retardo va a tardar 24 milisegundos en liberar la información, esta 11, esta 46 y esta 15. Entonces voy a tener una señal original que llega directamente a la salida y después 4 retardos temporales con muy pocos milisegundos de diferencia entre sí, como para dar la impresión de nuevo de que no que es un coro que está tratando de hacer lo mismo, pero obviamente tiene pequeñas variaciones temporales. ¿Sí? Ahora démosle play a esto y escuchemos cómo suena. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen paf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Aumentando el tiempo de retardo. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en 1000 brillos apagados. A medida que yo le voy dando a cada una de estas líneas de retardo más tiempo, se empiezan a separar más, obviamente, porque justamente tienen diferencias temporales mayores. El audio del micrófono. Esto era justo lo que me temía. Porque... A ver... Ventana, chorus. Hay algo aquí. ¿Qué es esto? Receive feedback, no manches. Ah, le quedó el feedback, listo. Está ahí, listo. Pero toda la pantalla. A ver. Perdón, voy a cambiar esto entonces. Hola, hola, hola. ¿Me siguen escuchando ahí? Sí, sí. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. ¿Ahí escuchan? Todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón Sí. con goterones Perfecto. cuajados y duros que hacen Entonces, paf y se aplastan aguántenme porque igualmente ahora lo que pasó es que como cambié la configuración de ahí, perdí el sonido en el OBS. Denme un segundito. Captura de pantalla. Aceptar. Audio del escritorio. Captura de salida de audio. Aceptar. A ver ahí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Si el micrófono lo está tomando. Y a ver si toma nuestro amigo. Pues no. aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen paf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. Qué hastío. Ahora aparece
en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Audio del escritorio. Majestuosa y de pronto supa y va, desecha, nada. Una viscosidad en el mármol. ¿Por qué no me deja ahora? Perdón, ustedes me escuchan a mí y a Cortázar lo escuchan, ¿no? Sí. Sí, no sé qué pasó con el OBS. Bueno, ahora de última reviso. Porque en este cambio que hice recién me dejó de aparecer el audio en el OBS. Así que no sé si será... Captura de escritorio. ¿Dónde estás? Captura de pantalla. Aceptar. Automático. Pantalla 1. Aceptar. Y aquí... No. Medios. Configuración de audio. Analog. Aceptar. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con... Acá me parece que ni ustedes ni el OBS escuchan, así que volvamos a como estábamos. Carga input, aceptar. No. Dios. Esto, altavoces, aceptar, ahora sí. Yo no sé, mira, es terrible. Bueno. Ahí... ¿Qué pasó? Perdón, estamos teniendo inconvenientes técnicos. Ahora colapsó el audio del escritorio en el OBS. Bueno, lo voy a dejar así por ahora. Cualquier cosa. Cuando terminemos este pedacito, reviso de nuevo. Uy, perdón. Este no era el que quería tocar. Este era. Entonces, nada, sigamos. Igualmente un poquito se escucha, aunque sea a través del micrófono. Igual, como siempre, todos los ejemplos están subidos al campus. Yo la reviso porque en el OBS de repente dejó de capturar el audio. Creo que tiene que ver con esto de que cambié la configuración con el OBS abierto. Así que ahí debe haberse vuelto loco. Pero bueno, básicamente lo que está ocurriendo entonces es eso. Nosotros tenemos nuestro archivo de audio reproduciéndose en el readsf. Esto genera nuestro delay. Y después lo que tenemos son diferentes líneas de retardo que van generando que ese mismo sonido vaya llegando con distintos timings. Entonces nos da la impresión de que se estuviera multiplicando la señal, como que hubiera varias personas, como que tuviéramos varios amigos Cortázar, ¿sí? E incluso si lo hacen con Flanger también funciona. El tema del Flanger también va a agregar esa variación de altura tonal de la que hablábamos. El tema nomás es, obviamente, no exagerar demasiado cuando usemos Flanger en el retardo temporal, porque va a empezar a generar mucha variación y se va a notar que no es que hay múltiples personas leyendo lo mismo, sino que hay algo de procesamiento en el medio, ¿sí? Ahí cambié todos a modo Flanger. Fíjense que sigue sonando como diferentes voces, o sea, no se percibe como... No se percibe como que se esté modificando tanto el pitch, así que pasa naturalmente. Si yo exagerara mucho el número, se empezaría a percibir que esa variación tímbrica está ocurriendo, esa variación de altura tonal, entonces empezaría a percibirse que hay un Flanger. Sí, si yo empiezo a exagerar esto, sí. Escuchan que ahí se desfasó tanto que se empieza a percibir cómo se convierte en Alvin y las ardillas o... Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae.
En cambio ahí, con un retardo de hasta 100 milisegundos, pasa desapercibido. O sea, ¿no? Esa variación tonal es suficiente como para generar la impresión de que hay varias cosas, pero no tanta como para molestar y que se genere, que se note que es un flanger. Pero bueno, básicamente eso es el ejemplo de Chorus. De nuevo, el patch, yo sé, es muy grande y tiene un montón de cosas, pero de nuevo, un poco lo mismo que nos está pasando con todos estos últimos ejemplos. En realidad, si nos ponemos a analizarlo, es esto multiplicado varias veces. Todo esto es idéntico a esto y todo esto de aquí, ¿sí?, es idéntico a esto. Es así de simple y así de sencillo. Entonces, Chorus adentro. ¿Dudas, preguntas o consultas acerca de cómo funciona el Chorus? ¿No? ¿Avanzamos? Siguiente procesador, entonces. No matching send. Limpiar consola. Efecto Doppler. Creo que del efecto Doppler habíamos hablado en su momento. Este lo tengo que abrir. Fíjense que hay dos patches que se llaman efecto Doppler, porque hay uno que está hecho en Extended, que tiene un objeto que está bueno para ejemplificar esto, que es como una grilla, que no existe en Pure Data Vainilla. Pero sí lo pueden abrir en Pure Data. Si lo abren en Pure Data, sí reconoce ese objeto. Voy a abrir ese porque es mucho más visual. Entonces es más fácil de entender. ¿Saben qué es el efecto Doppler? ¿Vieron The Big Bang Theory cuando Sheldon se disfraza de efecto Doppler? ¿O cómo funciona el efecto Doppler? Creo que hemos hablado en algún momento, pero no estoy seguro. Básicamente, cuando yo tengo... ¿Dónde estoy? Acá. Yo tengo un tipito aquí parado. El efecto Doppler es un efecto que se produce naturalmente cuando yo tengo una fuente de audio moviéndose en relación a el oyente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que genera este efecto Doppler? Básicamente tengan en cuenta que en este caso este autito está generando las ondas sonoras que llegan a nuestro oyente. Pero el auto está en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el sonido? Como el auto está en movimiento, lo que va a ir ocurriendo es que las ondas se van desplazando junto con el auto a medida que va emitiendo el sonido. Esto genera que varíe la longitud de onda de nuestra señal. Si el objeto que está generando, o sea, si la fuente de sonido se acerca hacia nosotros, lo que va a ocurrir es que la longitud de onda se va a ir angostando. O sea, cada vez va a ser menor. O sea que el sonido va a ser cada vez más agudo. ¿Se acuerdan la relación que había entre longitud de onda y frecuencia? Si la longitud de onda aumenta, o sea que las ondas son más grandes, la frecuencia disminuye. O sea, es una relación inversa. Si la longitud de onda disminuye, es decir, los ciclos son cada vez más chiquitos, la frecuencia aumenta. O sea, nosotros escuchamos el sonido cada vez más agudo. Entonces, lo que genera el efecto Doppler en sí es eso. Como nuestra fuente de sonido se está moviendo, es como, pensémoslo un poquito como en el mundo digital. El auto genera la muestra 1, ¿sí?, en una posición X. Cuando va a generar la muestra 2, el auto se acercó. O sea que en realidad la muestra 2 está más cerca de la muestra 1 de lo que debería. Y lo mismo ocurre con la muestra 3, y con la muestra 4, y con la muestra 5. Entonces, esto que pasa acá arriba, la señal que originalmente tenía una longitud de onda X, tiene una longitud de onda cada vez más chica. O sea que el sonido es cada vez más agudo. Eso ocurre cuando la fuente se acerca a nosotros. Básicamente lo que pasa cuando
Cuando una ambulancia pasa cerca nuestro, o el camión de bomberos, o un auto, como en este ejemplo. Y a medida que el sonido se aleja, ocurre todo lo contrario. O sea, si yo tengo acá mi autito, eso. Bueno, se entiende que es un autito. Es un auto de carrera. Ocurre todo lo contrario. Si el auto se está alejando de nosotros, excelentes habilidades plásticas. Si el auto se está alejando de nosotros, ocurre todo lo contrario. Genera la muestra 1 y como la fuente del sonido se está desplazando, cuando va a generar la muestra 2, está más lejos de lo que debería. Y cuando va a generar la 3, lo mismo. Entonces, empieza con una longitud de onda angosta, pero a medida que se aleja, esa longitud de onda es cada vez mayor. Es decir, que la frecuencia va bajando a medida que ese objeto se mueve. Pero es un fenómeno que ocurre solamente mientras la fuente de sonido esté en movimiento. Una vez que la fuente se queda quieta, ¿sí? Ya no ocurre más esto. Una vez que la fuente se queda quieta, se estabiliza, porque de ahí en adelante todas las muestras, lo digo en muestras como para referenciar un poco al mundo digital, que es básicamente en el que más nos hemos metido en esta materia. En realidad en la vida real no existen las muestras, sino que constantemente esa fuente está emitiendo ondas sonoras. Pero básicamente lo que termina ocurriendo es que una vez que el objeto se queda quieto, de ahí en adelante las ondas sonoras se mantienen estables, o sea, siempre con la longitud de onda que deberían tener y punto. Pero mientras el objeto se desplaza, la longitud de onda va variando dependiendo de en qué sentido se desplace. Si se acerca, de nuevo, la longitud de onda disminuye, o sea que la frecuencia aumenta. Si el objeto se aleja, la longitud de onda aumenta, por ende la frecuencia disminuye. Es decir, cuando se acerca suena más agudo, cuando se aleja suena más grave. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hacemos esto en Pure Data? Es la gran pregunta. Muy fácil. En este caso, esto de acá, ¿les suena de la clase 1? Esta parte de acá. Lo charlamos en la clase 1, justamente esto de aquí. ¿No? Es básicamente para calcular la teorema de Pitágoras. ¿Por qué calculamos el teorema de Pitágoras? Preguntarán. En este caso es solamente para utilizar el objeto grid. Podríamos no utilizar un objeto grid y no necesitaríamos esto. En este ejemplo en particular, el oyente está representado por el circulito este amarillo, ¿sí? Este bank que en realidad no hace nada. Y la fuente de audio está representada por ese puntito rojo que se va moviendo entre dos coordenadas, X e Y. ¿Sí? Perdón, X horizontal y vertical. Estas coordenadas X e Y las utilizamos en este patch para calcular la hipotenusa de nuestro triángulo ficticio y así obtener la distancia desde la fuente de sonido y nuestro oyente. ¿Sí? Básicamente, vamos acá, menú nuevo, no guardar, aquí, pego esto, voy a pegar acá. Entonces, yo tengo mi oyente y tengo mi fuente de sonido. Básicamente nosotros lo que estamos haciendo es, como a mí el objeto grid en realidad me da, como a mí el objeto grid, ¿por qué no me deja dibujar? Aquí. No, acuarela no, esto. Me da la longitud en X y la longitud en Y, esto es una Y, yo lo que hago es utilizar estos dos valores para calcular la distancia, como si se tratara de un triángulo rectángulo de toda la vida. ¿Se acuerdan? Por eso decía que lo vimos en la primera clase. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, yo tengo cateto 1, cateto 2, hipotenusa, y Pitágoras nos decía
que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Es matemática de secundario esto, básicamente. Pero bueno, en este caso lo utilizamos solamente para poder calcular la distancia entre entre el oyente y la fuente de sonido en este espacio bidimensional. Siempre entre estas dos coordenadas nos va a dar un triángulo rectángulo. Entonces podemos utilizar Pitágoras para calcular el triángulo rectángulo. Pero de nuevo, no es que sea necesario así. De hecho, no tiene nada que ver con el efecto Doppler en sí, sino es solamente una manera de trabajarlo en Pure Data. Pero bueno, todo eso es esto de acá. ¿Sí? Fíjense que Rx, y yo tengo un Rx, un Ri, lo que hago es multiplicar Rx por Rx, o sea, x al cuadrado, Ri por Ri, es decir, y al cuadrado, lo sumo y calculo la raíz cuadrada de eso para obtener la hipotenusa. Y listo. Esto es básicamente la distancia entre el oyente y el sonido. Y no importa dónde lo mueva dentro de esta grilla de 2 dimensiones, siempre obtengo la distancia relativa entre el oyente y la fuente de sonido. ¿Por qué hacemos eso? Porque después vamos a utilizar justamente esta distancia. Perdón, se me movió esto, tenía que mover los dos juntos. Justamente voy a utilizar esta distancia para generar un retardo temporal que va a ser lo que termine generando esa variación de altura tonal por el efecto Doppler. No sé si vieron en los ejemplos que les pasé que hay una abstracción, no sé si se dieron cuenta. ¿Vieron la carpetita esta donde están todos los ejemplos? Hay uno que se llama SF Play con una virgulilla. Es una abstracción. Si ustedes lo dejan dentro de la carpeta donde están todos los ejemplos, cuando lo invocan genera este objeto, que es básicamente para no tener que hacer todo eso que venimos haciendo en los ejemplos anteriores de cargar el mensaje, ponerlo. Todo eso ya está hecho dentro de esta abstracción. Fíjense, tengo el BAN, el Open Panel, el Prepend Open Set, bla, 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 el readsf. O sea, está todo hecho, todo lo que venimos haciendo ahora, incluso la función de loop, en un objeto ya armadito. Entonces no tenemos que hacerlo siempre. Directamente invocamos esta abstracción. Acuérdense que las abstracciones las podíamos invocar directamente por el nombre que le habíamos dado. O sea, lo único que importaba era que estén o en la misma carpeta donde está el patch en el que estamos trabajando o en alguna de las rutas predeterminadas de Pure Data. Pero se crean como se crea cualquier objeto. Este se llama sfplay con virgulilla. Entonces, si yo pongo sfplay con virgulilla, automáticamente, fíjense que me creó este objeto. Por eso, cuando descarguen todo esto, asegúrense de que este patch quede en la misma carpeta, porque si no van a perder esto y no van a tener que cargar el archivo a mano. Entonces, tocamos acá en el Open, lo mismo de siempre. Nos abre un panel para cargar un sonido. Vamos a cargar en este caso una abejita, porque es mucho más fácil de entender. Si yo le doy play, no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué? Perdón, será una cuestión de test audio MIDI. Directamente no están dando el audio. O sea, ahí va. Altavoces, ok. Ahora sí. Volvemos a abrir esto. Vuelvo a cargar mi archivito de audio. Le doy play y le subo el volumen. Y ahí suena una mosca súper molesta. Y básicamente lo que hace el grid es que cuando yo muevo la mosca,
¿Sí? Llegan a percibir que cuando el puntito rojo se va acercando al amarillo, suena más agudo y cuando el puntito rojo se va alejando del amarillo, empieza a sonar cada vez más grave. Volvamos a nuestro amigo Cortázar, que es más largo, nos va a servir. Es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda... Sí, de nuevo, nosotros lo que estamos haciendo es utilizar un grid solamente para ejemplificar en un espacio de 2 dimensiones. Ahora vamos a ver el otro ejemplo en el que directamente hacemos lo mismo con un slider, porque de nuevo no hace falta el grid, pero como el efecto Doppler es un efecto que ocurre naturalmente por una cuestión espacial y la relación que hay entre la longitud de onda y la frecuencia, era mucho más visual ejemplificarlo de esta manera. Entonces, nosotros lo que recibimos es básicamente esta información de la distancia, que es esto de acá. Y acá lo que estamos haciendo es convertir esa distancia a tiempo. ¿Cómo? Bueno, dividiendo la distancia por la velocidad del sonido, básicamente. La velocidad del sonido son 343 metros por segundo. Entonces, asumiendo que esto fueran metros, yo lo que hago es dividir eso por la velocidad del sonido y me termina dando, básicamente a mí, de cuánto sería el retardo temporal para esa distancia en particular. Y eso lo uso para modificar el tiempo de retardo de exactamente, es el efecto ambulancia, es que es lo que pasa cuando te pasa una ambulancia por el lado muy rápido. Pero bueno, y ese resultado en tiempo lo uso para controlar cuánto tarda en liberarse el delay en este variable delay. Acuérdense que nosotros veníamos usando un objeto que se llamaba del RID 4, ¿sí? Que yo les había dicho que era exactamente lo mismo que BD. Acá en este ejemplo, de hecho, utilizamos BD en vez de del RID 4, pero funciona exactamente de la misma manera. ¿Sí? De hecho, si abren la ayuda de BD, fíjense que los manda a la ayuda del RID 4, porque son exactamente el mismo objeto, solo que lo pueden escribir de dos maneras diferentes. Bueno, entonces, nuestro archivo de audio se había almacenado en el objeto del write Doppler, y después yo lo leo con el BD, o del RID 4, con el objeto que ustedes quieran, pero lo que voy haciendo es variar ese tiempo de delay mediante este objeto de grilla. Entonces va generando variaciones temporales. Pero ¿qué pasa? Una vez que el objeto se queda quieto, ¿sí? Esto genera un delay, pero que el delay a partir de ese momento es estático. Justamente es la idea detrás del efecto Doppler. O sea, cuando el objeto se está moviendo, como el delay va variando, fíjense que si yo me acerco cada vez tengo menos delay y después cuando me empiezo a alejar cada vez tengo más de nuevo. Entonces eso es lo que genera que... borré todo el anterior. Eso es lo que genera que la longitud de onda se vaya haciendo cada vez más cortita y después empiece cortita y sea cada vez más grande esa longitud de onda. ¿Sí? Todo eso se logra, de nuevo, modificando el tiempo de delay. Pero una vez que el punterito rojo queda quieto, ya a partir de ese momento yo tengo un delay estático. Tengo una cantidad de retardo fija. Entonces ya no me altera el pitch, solamente tarda un tiempo más en llegar, pero ya no altera la altura tonal de la señal, porque es como si el auto se hubiera detenido. Sigue generando sonido, como tiene una distancia hasta donde estoy yo, ese sonido tarda un tiempo en llegar a mí, pero ya no se genera esta variación de altura tonal. La variación de altura tonal solo ocurre mientras la fuente, en este caso el puntero rojo, en este caso el puntero rojo se va moviendo. Una vez que el puntero rojo se queda quieto, el delay es estático, se convierte en un delay y punto. Ya no varía la altura tonal.
Y acá lo que les decía del otro ejemplo, que es lo mismo, pero sin la grilla. Fíjense que es exactamente igual. Exactamente igual. Pero X e Y yo los controlo directamente con un number box y con un slider. De hecho, si yo varío esto, fíjense que va variando. O sea, sería como que yo estoy en el mismo eje del sonido y el sonido pasa a través mío y se va y se aleja. O sea, se acerca, pasa a través mío y se aleja y se aleja. Con lisa y llanamente un slider. De nuevo, toda la parte de esta del ¿cómo se dice? Del teorema de Pitágoras para calcular la distancia es solamente por una cuestión espacial. Pero en realidad yo tranquilamente podría generar esto directamente con un slider. Entonces, a medida que, si yo pusiera acá un slider, ¿sí? Mientras mueva el slider, obviamente que voy a generar que ese delay se vaya moviendo, entonces va a variar la altura tonal, pero una vez que el slider queda quieto, se convierte en un delay fijo y chao. Pero bueno, era más divertido hacerlo así porque básicamente representa algo que ocurre por una cuestión espacial. ¿Dudas, preguntas o consultas sobre esto? Dejando de lado Pitágoras, porque de nuevo, Pitágoras es un detalle aparte. Es bastante fácil, Pitágoras. Pero digo, sobre el efecto Doppler y por qué ocurre el efecto Doppler. ¿No? ¿Estamos? Si les parece, quedan 6 minutos para que termine la reunión. Cortemos un toque ahora, así yo de paso aprovecho y reviso por qué dejó de grabar audio el OBS. Ya corto la grabación acá, así cuando grabe de nuevo, cuando arranquemos la segunda parte, ya vuelvo a tener sonido ahí en el OBS. Y aprovechamos y ya hacemos el break porque total faltan 6 minutos. Son 19:10, si les parece 19:30 por las dudas, así yo puedo revisar el OBS tranquilo. O sea, volvamos 7:30 y ahí ya arrancamos la segunda parte y seguimos y después hacemos otro break y bla bla bla. Un poco la misma dinámica de la última clase. Cortemos ahora, bueno, reviso eso. Yo ya mientras tanto voy a ir subiendo este video que va a empezar con audio, pero la segunda parte sí tiene el audio de mi voz, pero no me grabó el audio de Pure Data aparentemente. Pero bueno, por lo menos la explicación en sí está. Igual de nuevo, están todos los ejemplos ahí en el campus. Y nos vemos entonces 19:30, ¿sí? Acuérdense que en el medio tengo que cambiar el link porque este ya caduca. Así que aguanten un toque que creo el nuevo link y ahí ya se conectan directamente al nuevo link, ¿sí? Nos vemos en un ratillo.